Bienvenidos al resumen de Raw del 31 de octubre del 2022, donde comenzamos la velada con el regreso a la acción de la lunática Nikki Cross, que se enfrentó a Bianca Belair, con quien dieron un open main que fue de pasajero, algo interesante, aunque tuvo un final muy al estilo de la lunática, que tras haberle dado pelea a la campeona y haber logrado lastimarla pese a que Bianca mostró la gran diferencia que había con Nikki, de repente llegaron Dakota y Io a atacar a Bianca, lo que Nikki no permitió, por lo que las atacó, y así como Nikki regresó de la nada, también de la nada se llevó su primera victoria con las mismas formas de siempre, y la que Bianca no pudo festejar porque Bayley la atacó, aunque rápido regresaron Asuka y Alexa Bliss, lo que provocó la huida de Damage Control, a quienes en detrás de escena Asuka y Alexa Bliss la retaron a luchar esta misma noche por los títulos. Luego íbamos a tener una entrevista en simultáneo desde distintas ubicaciones entre Bobby Lashley y Brock Lesnar, pero este último no se presentó, por lo que comenzó la entrevista solo a Bobby, aunque de repente se escuchó la música de Brock y este apareció en el ring llamando a Lashley, que ni iría, y así se irían a los golpes armándose un brawl donde los luchadores de Raw y de NXT junto a la seguridad salieron a separar, e incluso vimos por aquí a un loco mostrando una hojota y una gorra en medio de este caos en el que Triple H se hizo presente pero no le hicieron caso, y Brock volvió a ir a buscar a Lashley hasta que la multitud logró separarlos nuevamente, y terminamos esta escena con Triple H gritándole a Lesnar por romper el protocolo de seguridad para este careo que no debía suceder en el mismo lugar. A continuación nos fuimos con el segundo encuentro de la noche, en el cual vimos a Seth Rollins vs Austin Theory, un buen encuentro en donde el alumno más de una vez intentó ser más que el maestro, lo que lo llevó a su ruina porque terminó enganchando al Mesías para meterlo en un pedigree, pero Theory se confió demasiado y Seth lo terminó levantando y tirando contra la lona para que así fuera rematado rápidamente con el pisotón, y de esta manera Seth se llevó el triunfo. Después vimos llegar a Roman Reigns al Coliseo y a continuación se anunció que Bray Wyatt regresará a Arabia este sábado, y tras esto el jefe tribal ingresó al ring de Raw para decir que después del triunfo en Arabia el mundo iba a ver a un Jey Uso más sucio que antes, ya que Sami y Jimmy estaban trabajando con él en alguna parte del mundo para enfocarlo, y tras eso le dio el micrófono a Heyman para explicar el cómo vencería a Logan Paul, y después de que Heyman lo explicó le devolvió el micrófono a Roman, quien fue interrumpido por el Miz, que llegó a hacer un trato en donde primero reconoció al jefe tribal y luego le dijo que podía ayudarlo a derrotar a Logan Paul, y Roman reconoció que no estaba mal el trato, pero se preguntó por qué todos le hablaban de cómo podía Logan Paul noquearlo a él, ante lo que de repente Roman le metió su Superman Punch al Miz, que quedó enterrado así en la lona, y luego Roman tomaría el micrófono nuevamente para decir que él también podía noquear a Logan Paul, por lo que de esta forma tras esa demostración tiró el micrófono y se marchó. Tras esto el Miz fue entrevistado en la enfermería y dijo que se había cancelado su lucha contra Mustafa Ali, y luego le informaron que Johnny Gargano develaría en una entrevista el secreto del Miz, quien amenazó a WWE que si transmitía esa entrevista los demandaría, y luego llegaría Mustafa Ali a hacerle el chiste de las pelotas al Miz, que caería redondito y aceptaría luchar contra él pese a haber cancelado él mismo la lucha minutos antes. Posteriormente nos fuimos con una victoria inesperada de Karl Anderson, que derrotó con un paquetito a Damian Priest, ante lo que el día del juicio, que ya había recibido sus golpes en plena lucha, atacaría a Anderson, ante lo que Gallows y estas lo defendieron, pero al final terminaron destruidos los tres en el centro del ring. Y después JBL ingresó al ring solo para ser interrumpido por R-Truth, que pensaba que había venido a una fiesta de Halloween, y por ello felicitó a JBL y Corbin por los disfraces que traían, lo que los enfureció y por ello lo atacaron, aunque Truth logró evadirlos, aunque al final terminó dentro del final de los días de Baron Corbin, y tras esto vimos a Bayley intentando convencer a Nikki Cross de unirse, pero la lunática solo la miró y escuchó para luego marcharse por su cuenta. Después, ya que al fin había comenzado Halloween en Raw, nos fuimos con la lucha de truco o trato en la que Riddle derrotó sin problemas a Otis con asistencia del falso Randy Orton, Elías, quien eliminaría a Gable, y luego le puso una calabaza en la cabeza a Otis, lo que lo distrajo y le dio la posibilidad hacia Riddle de quedarse con el triunfo. Lo siguiente que vimos fue a Bayley motivando a sus muchachas que no estaban convencidas de darle la revancha a Asuka y Alexa, y el siguiente encuentro otra vez con la intervención terminó a favor de Mustafa Ali, quien se llevaría el triunfo sobre el Miz luego de que Dexter Lumis lo intentara atrapar, y ante lo que rápido la seguridad lo persiguió por entre el público, y esa distracción innecesaria provocó que perdiera la concentración y Ali la aprovecharía para obtener la victoria. Tras esto llegó la hora de saber la verdad, y esa verdad fue contada y mostrada por Johnny Gargano, quien a través de una dramatización mostró cómo cuando fue despedido de Dexter Lumis, este comenzó a ganarse la vida pintando en la calle,
en donde un día el Miz lo contactó para negociar y ese negocio significó en que Loomis atacara al Miz en las luchas que sabía que no podía ganar, siendo estas las luchas contra Bobby Lashley, y lo cual Gargano lo demostró con un audio del mismo Miz que pudimos escuchar, así como de algunas fotos con miradas cómplices, y en donde Gargano dio a entender que los ataques reales de Loomis llegaron a partir de un momento en el que Miz dejó de pagarle, y por ello sus ataques arreglados se convirtieron en ataques reales, terminando aquí la entrevista tras lo que regresamos a la mesa de los comentarios, donde Corey Graves pudo haber dado a entender por dónde podríamos continuar las próximas semanas esta historia, ya que dijo que el Miz debería contratar a un gran abogado para que lo defienda de esta basura. Y en el evento central llegó la hora de la lucha titular entre Dakota Io contra Alexa y Asuka, quienes dieron un trabajo entretenido y diré que la mejor lucha de parejas por estos títulos en los últimos meses, en donde además tuvimos el plus de Bayley vs Bianca en plena batalla, en donde terminarían peleando entre el público y Bayley aprovechó el momento para estampar contra unas mesas a Bianca, en donde quedaron las dos knockouts, mientras que en el ring Dakota Io, que parecían tener la victoria, fueron detenidas por Alexa, quien sacó del medio a Dakota y luego Io intentó frenarla pero al final no pudo, y se terminó aquí haciendo justicia ya que Shirai en plena lucha se había rendido a manos de Asuka, pero justo habían distraído al árbitro, aunque ya en este final nadie evitaría que hiciera su trabajo para ver cómo Asuka la bloqueó a Io y le dio el relevo a Alexa para rematarla a Shirai y así ganar los campeonatos femeninos en parejas de la WWE junto a Asuka. En resumen, fue un Raw transicional donde no se cerraron en sí las historias de forma avasallante para Crown Jewel, sino que la mayoría fueron cierres de golpes que podrían ocurrir en cualquier momento y pueden ser considerados correctos, pero hasta ahí, como el brawl de Lesnar vs Lashley, que está bien para que los dos quedaran emparejados luego de un round para cada uno, pero al haber habido tanta gente desdibujó el segmento en el que apenas llegaron a tocarse, mientras que el Bayley vs Bianca por ahí sí fue algo más tranquilo pero con más fuerza, aunque a la vez solo fue una transición en pleno evento central que nos dejó un resultado que dependerá de la vista de cada uno como se ve. En lo personal no me agrada que Alexa y Asuka regresaran y ya tengan los títulos, pero a la vez el cambio llega en un momento adecuado en el cual el reinado de control de daños no importaba y estaban estancándose con esos títulos que necesitaban vida, y un cambio ahora para que así en las próximas semanas la historia se intensifique y los títulos no queden en el olvido como parecían haber quedado con el reinado de Dakota Io. Siento que podría ser una movida más que acertada por lo decepcionante de este reinado de control de daños, por el simple hecho de que obtuvieron los títulos y desde ese punto no se trabajó más en ellos y menos con la salida en su momento de Asuka por lesión, lo que hizo que este regreso y una revancha tuviera lógica, pero como dije fue una movida apresurada que puede gustar o no, aunque al final siento que era necesaria por el hecho de lo poco relevante que estaba haciendo el reinado de Dakota Io, que veremos cómo pueden reimpulsarse ahora sin los títulos y con su líder aún buscando un título este sábado. En conclusión, este fue un Raw pasajero, brilló en el set vs Theory y en el evento central, de ahí en más fue el mismo esquema, luchas de relleno pasajeras pero sin importancia junto a intervenciones interminables, que hace que el show caiga en una reiteración de finales que cambian en la ejecución pero no en la idea, la que queda a la vista y afecta mucho al show. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes este Raw del 31 de octubre del 2022.